Bueno, compas, hoy estamos aquí con Antonio Carri. Como hemos adelantado, pues vamos a conversar con él de diversos temas y nos hemos venido al sector Los Eucaliptos en la parroquia San Juan. Ya va, aquí el que presenta hoy soy yo. Claro, Sí. pues claro, ¿a quién le estoy dando? Bueno, Bueno, ciertamente estoy yo de visita aquí, ¿no? bueno, un maracucho aquí en Eh, nuestros queridos cerros de Caracas. Miren, donde, déjenme decirles una ajá, cosa. Aquí es mi lugar favorito. Esta es la parroquia San Juan, la popular parroquia San Juan de Caracas. Justo estamos allá abajo, ven la autopista pasar, estamos por encima de los túneles de la planicie, al lado justo de los túneles de la planicie. Aquí se fundó la primera casa del lápiz hace como 14, 15 años atrás. Y esto es un sector muy querido, con gente muy querida, y estoy en la casa de una familia muy querida. Y generalmente cuando yo me bajan las energías, no me siento bien, yo me vengo para acá. Inmediatamente se me activan las energías. bueno, yo primera vez de verdad que vengo para acá, soy de Maracaibo, como saben, y muy complacido de conocer esta zona. No había estado aquí y conocer sobre todo la historia del lápiz en este lugar es algo que me llama muchísimo la atención y que quisiera que usted nos contara cómo empezó, cuáles son los inicios del movimiento en este lugar y por qué precisamente aquí. Bueno, primero déjame decirte una cosa. Esta casa, toda esta zona le puso el nombre al lápiz. ¿Ah, sí? Sí, porque la casa del lápiz se comenzó a llamar porque yo en principio le había puesto un nombre estrambótico, de esos centros de capacitación y no sé qué cosa. Y la gente de Nombre aquí uslarista. sí, un nombre muy uslarista, ¿no? Muy inmenso, así, grandote. Ajá. Pero resulta ser que la gente de este sector, esa es la casa del lápiz, porque Ajá. el sector donde nosotros estábamos, aquí en la campaña del 2010, habíamos puesto un lápiz como calcomanía, como símbolo de la educación, porque mi campaña había sido la educación. Ajá. Y entonces, bueno, la gente comenzó a llamar lápiz, y esa era la casa del lápiz. Entonces, total del asunto que el lápiz nace aquí, Podríamos decir que El aquí nazi es bautizaron popular. el nombre de el lápiz. del lápiz. Nació en esta parroquia. Por eso es que nosotros nacemos muy diferente al resto de los partidos políticos, porque nosotros nacemos como proyecto social. Y luego es que ese símbolo se convierte ya después, en el movimiento. 2018, 5 años después, es que se convierte y se solicita la legalización al ¿Y qué CNE. hacía esa casa, ahora llamada Casa del Lápiz? ¿Qué trabajo hacía esa casa aquí en este sector? ¿Qué podríamos decir que aportaba a la comunidad esa fundación, ese movimiento inicial? Bueno, fíjate, para mí es una casa de los milagros, porque ahí entraba una gente y salía otra. Así. Sí, totalmente. Y esa es la tesis nuestra de la educación, que la educación te cambia, la educación te dignifica. Ujú. Entonces encontramos muchas madres, mujeres, en aquella época, aquí en este sector, que bueno, que habían sido madres adolescentes, otras ya además unas muy deprimidas, y entonces comenzaron a recibir cursos de peluquería. Y es impresionante que 3 meses después, ¿vale? 3 meses después, apenas 3 meses después, yo vine a la graduación de ella y eso era una cosa espectacular y bellísima. Todas eran bellas. ¿Cuántas mujeres, más o menos? Oye, eran 15. Las primeras que se formaron, 15. La primera corte, pues. La primera corte fueron 15. Hoy ya en todo el país hay más de 20.000 egresados. Pero además... O sea, que el lápiz nació aquí, pero Nació ya aquí, está extendido en diferentes en sectores diferentes partes de de la Venezuela. ciudad capital y de Venezuela. Y de Venezuela. ¿Y en y de Venezuela, Venezuela. en qué otros lugares? Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, un sitio que hemos roto todos los récords de... Incluso nos han ganado aquí y en todos lados. Ah, sí. Que es en las Mercedes del Llano. En las Mercedes del Llano hay más de 800 graduados, nada más en las Mercedes del Llano. O sea, es decir, que si tú sacas la cuenta Ajá. de la cantidad poblacional que tienes en las Mercedes del Llano por la cantidad de egresados, pues imagínate, rompes todos los récords. Es grandísimo. Y el impacto es increíble dentro del propio pueblo. Ese es el doctor Jaramillo, que es un médico comunitario que asumió la conducción de la Casa del Lápiz Es en la una zona. especie de formación para el trabajo. Siempre. O sea, la Casa del Lápiz es poner en práctica el pensamiento de Uslar Pietri. Yo no quería poner a Uslar Pietri en un sarcófago, ¿sabes? En un museo, un mausoleo. No. Yo quería hacer que la Casa Uslar Pietri, y eso fue el doctor Revenga, que además se empeñó siempre, en que el pensamiento de Uslar lo hiciéramos útil y práctico, o sea, lo lleváramos a la práctica. ¿Pero son solamente mujeres o también se le da No, formación al eso trabajo fue, a en hombres? principio fueron mujeres. Ujú. Después se me llenaron también de hombres que hacían cursos de barbería, hacían cursos también de peluquería, hacían cursos de todo. Aquí llegaron a tener
Oye, hasta más de 40 tipos de oficios completamente uno distinto al otro, mercería, etcétera. Después abrimos un centro mucho más grande. Nosotros además pudimos conocer aquí de primera mano lo que fue el cambio del venezolano después del apagón petrolero. Como esto comenzó en el 2011, 2012, donde todavía había bonanza petrolera en Venezuela, yo tenía un alumno que era totalmente diferente al alumno que tengo hoy. Y en aquella época yo tenía que salir por todas estas veredas a buscar gente para que se incorporaran a los cursos. Y después vi cómo la gente solita iba. Y después vi cómo la gente hacía cola para el curso. Es decir, cómo ¿El apagón petrolero le dice usted a qué? El apagón petrolero le digo yo a cuando la industria colapsa, van en el bajón de precios del barril de petróleo, comienza a bajar la producción, a bajar por la ineficiencia y la corrupción en petróleos de Venezuela, pero luego para completar vienen unos señores de la oposición también a meterle sanciones a la industria. Entonces ahí colapsa la industria petrolera y la industria que le daba el 96% de las divisas al país se apaga. Entonces ahí eso es muy fuerte. Porque, bueno, de eso podemos hablar ahora en un momento también, porque hay muchas cosas que aclarar, sobre todo con los compañeros que siguen este canal, acerca de la visión que tiene Antonio Eckarri sobre la oposición y el gobierno. ¿cómo no? Pero en este momento yo quisiera ver cómo se da ese salto de esta especie de fundación que dieron a llamar como Casa del Lápiz en este sector y que ha crecido en todo el país. ¿Cómo pasamos de eso a un movimiento político que en la actualidad, digan lo que digan, es muy importante a nivel nacional y que proyecta a un alcance que podría llevar a Antonio Eckarri a la presidencia de la República? Es una verdad que no se puede negar, es ya algo que es bien conocido, pero nace desde acá. Así es. Entonces, ¿cómo se da esa transformación? No es una transformación, más bien es un salto. ¿Cómo lo podría usted explicar a nuestros seguidores? Bueno, fíjate que hay algo bien interesante aquí, ¿no? Como un proyecto social que nace aquí de los Cerros de Caracas luego da paso a un movimiento político. Y ese movimiento político convertirse en el primer partido del país, porque la verdad es que el Lápiz pudiera convertirse en estas elecciones en el partido del gobierno, ¿no? A partir del 28 de julio. Dice, bueno, ¿y cómo haga algo que comenzó aquí en un Cerro de Caracas va a convertirse en el Partido Nacional? Exacto. Bueno, precisamente por eso, porque nace de las entrañas de Venezuela. Pero lo más interesante de todo eso es que cuando yo vi que la gente se formaba, la gente se independizaba del Estado, de la bolsa de comida, etcétera, porque ya comenzaban a montar sus propios negocios, pero convertíamos en líderes, porque me estaba dando cuenta que una persona, una mujer formada, educada, tenía su propio oficio, se convertía en emprendedora, ya era líder. Y entonces comenzaba a preguntarme a mí sobre cosas políticas y querían interesarse en cosas políticas. Entonces le dije, bueno, bienvenida, pase para acá, vamos a ir creando este movimiento. Es claramente... Y por eso la propia gente dijo, no, vamos a llamarlo Lápiz. Claro, entonces es esencialmente ir al núcleo del problema del rentismo, ¿no? Porque claro, el rentismo... Es que nosotros estábamos rompiendo con el rentismo. Exactamente, porque veo entonces decimos, el rentismo nos lleva a un Estado todopoderoso que comienza a ser asistencialista y del asistencialismo se deriva la dependencia de la gente de esas asistencias. Y esto refuerza el poder del Estado. Y entonces estoy viendo claramente cuando ustedes comienzan con estas casas en estos sectores populares, están liberando a estas personas tanto mentalmente como económicamente de esa dependencia. Claro, porque la educación es antirrentista. Entonces, cuando la educación te formas tú no dependes de nadie. La verdadera libertad no te la da una heroína, no te la da un héroe, no te la da Superman o un superestado. Ni te la va a dar jamás. Esa sí no te la va a dar un superestado nunca. La independencia, ¿quién te la da? La educación. Entonces, cuando ese proceso que yo te narraba, que comenzaba la gente, que yo tenía que salir por las veredas a buscar gente, a convencerla de que las íbamos a becar para que pudieran echar para adelante, convencerla que hay una líder muy importante que es Elizabeth Blanco, que pertenecía al proceso chavista, llegó a ser miembro de la Junta Parroquial de San Juan, pero ella nos ayudó mucho, ella se había decepcionado del proceso, se vino con nosotros y ella fue la que iba con nosotros puerta por puerta buscando a esas mujeres que se iban a iniciar allí. Qué interesante porque tristemente, y usted lo conoce seguramente mejor que yo y que muchos, tristemente los movimientos políticos que han querido emerger para dar una alternativa al chavismo,
pues están vistos y se lo han ganado lamentablemente a pulso, como que rechazan esta gente que viene del chavismo. Y usted nos está contando Sí, sí, que la porque es líder que son muy- popular sí, es precisamente una persona que viene de ahí, ¿no? fíjate que Entonces, este el lápiz movimiento- no tiene ese problema. No, hombre, pero sí es que nuestra génesis está precisamente en el encuentro. Yo que toda mi vida fui opositor, toda mi vida he sido opositor, nunca caía ni en Chávez, ni en el proceso, ni en Maduro, ni en el PSUV, me encuentro a dos líderes muy importantes. Una, Elizabeth Blanco, que era miembro de la Junta Parroquial de aquí de San Juan, electa por el MBR o el PSUV en aquel momento. Y luego, pero que se había salido de allí. Pero también a Gregorio David Hernández. Gregorio Goyo, fundador también de la Casa del Lápiz, fue el primer profesor, era miembro del Consejo Comunal y vocero del Comité de Tierras de este sector. Y junto con ellos dos es que construimos y diseñamos la Casa del Lápiz. Entonces la Casa del Lápiz está aquí arriba, más arriba aquí. Bueno, sí me gustaría conocerla, le digo sinceramente, lo voy a comprometer a ver si nos puede presentar cómo está esa casa actualmente. Bueno, tú sabes que cuando hubo aquí la batalla campal entre los, allá arriba, entre la banda de los Quilombos y varios colectivos del 23, ciertamente, sí. hubo que bajar y tenerla más abajo. Ajá. Pero ya te voy a echar todos los cuentos y vas a conocer mucha gente. Pero aquí, que nosotros teníamos todos estos espacios, aquí han funcionado casas del lápiz en muchos sectores. Por aquí, por donde venía subiendo, estaba la Casa de la Nona, que era una maestra popular. Ella nunca se graduó de licenciada en educación, ni era maestra normalista, pero era la nona la que enseñaba a leer y a escribir a los chamos de aquí del barrio. Entonces, esas tareas dirigidas de la nona yo la convertí también en una casa del lápiz. Y luego una profe que estaba viviendo aquí debajo del puente de los eucaliptos, aquí bajo el puente de la planicie, esa casa se la adaptamos para que ella también diera tareas dirigidas durante la pandemia. Entonces, la casa se ha ido movilizando. Es decir, la casa no es que es la casa, sino es una casa de familia, porque es el concepto de la ciudad educadora. Más allá de la infraestructura física, Sí. es algo que va en la esencia de la organización popular. Total. ¿Por qué? Porque se adapta a las necesidades del barrio. Entonces, primero, tú vas, lo que necesitas es que cualquier espacio de la ciudad está dado para la educación y la cultura. Esa es la máxima nuestra. Entonces, cualquier salón, cualquier espacio, cualquier saloncito, cualquier habitación, hasta debajo de un puente ha habido casas del lápiz. Lo importante era que yo quería atender durante la pandemia a los niños que se estaban quedando sin escuela. Luego hicimos un contacto con Dawere, que es una de las páginas web más importantes del país, que liberó las claves para que los muchachos vieran clases de matemática, física, química, vía web totalmente gratuito. Fueron más de 15.000 en todo el país que fueron beneficiados con ese proyecto entre la Fundación Uslar Pietri y esto. Todos estos proyectos son proyectos Porque están sociales relacionados con la fundación. No, directamente, son proyectos de la Fundación Uslar Pietri. Eso es muy importante que lo sepas. La Casa del Lápiz es un proyecto de la Fundación Uslar Pietri. Y eso es un proyecto que es totalmente apolítico. La Casa del Lápiz no es un proyecto político. Usted puede pasar por la Casa del Lápiz y usted puede ser de María Corina, usted puede ser de Maduro, usted puede ser quien sea, o puede ser el mismo lápiz. A mí no me importa. Aquí no se pide carnet político para formarse. Y un niño menos cuando es tareas dirigidas. Sobre todo, ahorita hay un problema sin duda y no es solamente exclusivo de Venezuela, ¿no? Todo lo que la época post-pandemia, la época también de que usted ha llamado del apagón petrolero, ha llevado a un desinterés por la educación en gran parte de los jóvenes. Quizás de eso podemos hablar más adelante, pero, Sí, claro. pero en este momento veo que el nacimiento de la Casa del Lápiz pues parece una respuesta a ese déficit, a esa merma en el interés educativo y una respuesta que va efectivamente al mayor problema social, que es el problema económico. Sí, claro. Entonces podría ser un modelo que quizás en un posible y cada vez más probable gobierno del lápiz, ¿usted cree que se traduciría en un programa gubernamental nacional? Por supuesto, porque es que como tenemos la experiencia micro, el que lo hace bien en lo micro puede hacerlo bien en lo macro. Lo que es lo importante es que esto que lo hemos replicado en varias partes del país y ha funcionado en todas las partes que lo hemos abierto, es un modelo donde la gente se prepara para la vida. O sea, es para resolverle la vida a la gente. O
sea, prepárate y adáptate a las circunstancias de vida. Yo he insistido mucho que la educación va a ser el gran sistema de seguridad social del siglo XXI. Porque en el momento en que te falle un trabajo, porque el oficio para el que te preparaste ya no es útil, porque se inventó un software que te sustituye, pues inmediatamente tú te puedes reiniciar. O sea, tú también te puedes reiniciar, te puedes reinventar a través de la educación. Es decir, la educación, como decía Oslar Pietri, es un proceso para toda la vida. La educación no es, es que yo como tenía 12 años, porque me ha pasado mucho, he tenido que luchar, me he convertido hasta en psicólogo y en orientador, porque un maestro siempre tiene que ser eso. ¿Usted es un maestro? Yo la verdad que mi profesión, si tú me preguntas, ¿qué soy yo? Maestro popular. A mí me encanta estar con los chamos, enseñar historia, explicar, que utilicemos estos medios para explicar. Se lo digo porque aquí en el canal, y no solo en mi canal, sino en general en lo que son la diatriba política, se dice que Antonio Carri no tiene ningún tipo de experiencia previa a esta campaña electoral. Y bueno, en este momento, y los que nos están viendo, pues se dan cuenta que esto puede ser falaz, claramente. Pero explíquenos usted, ¿realmente considera que esta trayectoria que nos ha descrito es una experiencia que lo forma a usted para asumir la cada vez más probable y posible ascenso a la presidencia de la República de Venezuela? Mira, yo creo que sí, Ale, por una razón. Porque es que yo conozco al venezolano. Es que el 80% de Venezuela está aquí. No está en los clubes deportivos de allá del este. Country Club, por allá. No, estás aquí. Las realidades están aquí, no solamente en los estudios de televisión. Las realidades se construyen aquí, es donde tú conoces al venezolano de carne y hueso. Y el primer requisito para ser presidente de este país tiene que es conocer al venezolano al que vas a servir y al que vas a gobernar. Si no, entonces va a seguir siendo un desastre. Es decir, a alguien puesto por los partidos, a alguien artificial que ponen allí y termina fracasando. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta después de 25 años del PSUV? Que quien viene es un opositor, sí, alguien que fue opositor, pero que conoce la realidad del sector popular venezolano, que conoce al venezolano y que sabe cuáles son las necesidades del venezolano. ¿Cuáles son las necesidades de la gente que vive aquí? Bueno, que les demos efectivamente educación, que les demos oportunidades, pero que les demos salud también. Que estos niños que se están criando en muchas de estas barriadas populares de aquí y de toda Venezuela tienen problemas de malnutrición severa. Por eso cada vez que yo iba a Miraflores, que voy a Miraflores y le fui a hablar a Maduro directamente con las cámaras prendidas, mucha gente me criticó, pero yo lo que iba a pedir era un comedor escolar. Pero es que como estoy viendo a los niños aquí, y como estoy viendo a los niños todos los días de mi vida, con niños con la boca decolorada porque no están comiendo bien, bueno, a mí qué me importa si tengo que hablar con quien sea, ¿vale? Con quien, porque es que no te duele lo que no conoces. Ese es el problema que le ha pasado a muchos políticos venezolanos. Claro, tengo que decir claramente que, bueno, yo que soy de Maracaibo, pocas veces he visto políticos que presenten alternativas al chavismo desde la esencia más nuclear del pueblo venezolano, desde un barrio, desde una base realmente familiar del venezolano que representa esa mayoría. Yo personalmente, sin que me quede nada por dentro, pues es la primera vez que veo un político opositor interesarse por esto, sobre todo que, como saben los seguidores del canal, nosotros hacemos énfasis en las necesidades reales de la gente, o sea, sin caer en una politización ideológica. Es importante entender que es la base, la transformación tiene que empezar por la base, y me llama muchísimo la atención esta que es la base. Y le invito a que luego de esta introducción, pues entonces ya vamos a entrar realmente a ciertas preguntas que yo sé que muchos de los que están viendo quisieran que Antonio Carri respondiera, y claro usted sí. Lo estoy comprometiendo aquí que las va a responder todas. y la va a responder con sinceridad. No ocultaremos nada. No ocultaremos bueno, estén nada. pendientes que seguimos. Aquí desde los eucaliptos, con la música del gallo. Excelente. ¿Viste? Así es. Hasta el gallo canta. Hasta el gallo, aquí. así es.